hace unos cuantos meses, sobre la base de que cada vez que trabajábamos temas como grupo, vínculo, como alguna de las formas de interpretación de lo colectivo, de lo social, aparecían algunas diferencias importantes entre los modos de pensar esta composición. La composición ya sea de 2, de 3, de 5, de lo colectivo o lo social, para decir dos de las formas en que se suele nombrar este modo de la pluralidad. Por lo tanto, fuimos pensando en lo importante que sería abordar algunos conceptos que están trabajados en la filosofía contemporánea y también que muchos de nosotros hemos transitado buscando. Ahí está subiendo el volumen por lo que escucho. Hola, Sí, ¿cambió algo? Sí. No, pero hay que pegarse mucho al micrófono para que salga bien. Hola, ¿ahí? ¿Se va a acoplar? No. ¿Está bien ahí? Bueno, por lo tanto se nos ocurrió elegir la idea de trabajar sobre todo el concepto de multitud, el concepto de público y también la idea de lo social o la sociedad, con la idea de poder trabajar sobre todo la diferencia que establece Lazzarato, que es un autor que hemos transitado algunos de nosotros, entre el modo de pensar el todos de un agrupamiento en forma molar o en forma distributiva, que es de esta manera que lo piensa Lazzarato, la forma molar del todos o la forma distributiva. Estos fueron los temas que danzaban en el equipo organizador de Pensando lo Vincular cuando se nos ocurrió hacer esto. La persona que tenía que estar en este lugar era Graciela Ventrici, que no puede estar, por lo tanto he venido a suplirla y voy a hacer lo que pueda, pero Osvaldo va a mantener un eje y yo voy a ir glosando sobre el eje que Osvaldo mantenga para poder ir agregando cuestiones o cierta densidad el eje que él va a sostener. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Bueno, dale. Bueno, ¿se escucha? Sí, ¿no? Primero quiero agradecer sinceramente la invitación porque estas son las ocasiones en las que, para los que tenemos dificultades en escribir, de que uno al preparar un tema para hacer una exposición logra, cierta profundidad o nueva capa de lectura sobre cosas que viene de algún modo estudiando o pensando, que abren dimensiones que en el pensar anterior de uno no estaban para nada claras, digamos, ¿no? A mí sí, me gusta jugar con los títulos, ¿no? Con el cual se convoca algo. Ustedes fueron convocados para Pensando lo Vincular, cuyo título es Lazo Social, los puntos, la sociedad, la multitud, los públicos. ¿Sí? Este es el conjunto de enunciados significantes o de significantes sueltos que les ha llegado a ustedes, ¿no? Todo título siempre es una provocación y una invitación y al mismo tiempo puede llegar a ser una especie de cárcel, digamos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es tratar de diferenciar dentro de esos significantes algunas cuestiones. Por ejemplo, lazo social. Es un término que todos usamos y que parece inevitable usarlo. Y por lo tanto, presto mi asentimiento al uso, digamos, de la nominación, pero lo que quiero diferenciar es que si estamos usando el lazo social para hablar de los aspectos sociales de la constitución del sujeto en una relación de exterioridad
con lo que sería la constitución psíquica, entonces ahí ya no comparto esa nominación. ¿Se entiende esto? Porque es habitual que se diferencie vínculo psíquico de lazo social, donde el lazo social serían como los aspectos exteriores. Muchas veces se concibe que para los psicoanalistas o para los que se dedican al trabajo con lo psíquico es como algo que sí sabemos que ahí está, pero no nos concierne pensar sobre eso. Usar tal vez algunas nociones que provienen de otros campos disciplinares como la sociología o la filosofía política, pero sin integrarlos plenamente. Bueno, todo eso obviamente es parte de una ontología y por lo tanto una forma de concebir y hacer ser el mundo que, entre otras cosas, va a ser una de las cuestiones que yo voy a revisar hoy. Segundo término, la sociedad. Primera diferenciación, pongámoslo en plural, las sociedades, si por tal se entiende las diversas formas de producción de subjetividad y de lo social mismo. ¿A qué me refiero con las diversas formas? Para poner simplemente un ejemplo, la diferencia que hay entre el régimen de gubernamentalidad y por lo tanto de producción de un tipo de sociedad, de una forma de producción de subjetividad, que es por ejemplo lo que estudió Foucault en su secuencia de la soberanía, la sociedad disciplinaria, la sociedad de control, la modernidad, con su categoría del ciudadano, como lugar de pertenencia social y demás. Bien, ¿se entiende esto? Es decir, las sociedades, no la sociedad, como si la sociedad fuese una especie de cosa universal, definido por algunos atributos esenciales que en todo caso en forma secundaria adquieren algunos rasgos epocales. No, acá hay una concepción nuevamente ontológica que las sociedades son esencialmente o radicalmente diferentes entre sí. Y por fin, el término multitud, ¿sí? Al que ahora me voy a dedicar. Si usamos un binarismo, un dualismo, pero claro que lo uso justamente como modo apenas, bueno, ojalá fuese solo así, porque, bueno, si usamos un binarismo, digamos, ¿no? Un dualismo, se podría establecer dualismo entre el pueblo y la multitud. ¿Sí? ¿Qué características tiene el pueblo? El pueblo es la forma histórico-política que ha predominado desde el siglo XVI en adelante en Occidente. ¿Sí? La constitución del pueblo es lo que han pensado los filósofos políticos como Hobbes y de ahí en adelante. Según estos autores que estamos revisando, el pueblo tiene la característica de ser centrípeto. Conserven esta cosa que es algo gráfico, ¿no? El movimiento centrípeto. Los movimientos del pueblo son centrípetos porque son acciones o tendencias que convergen hacia un centro, hacia una voluntad general. El pueblo de las naciones modernas, los ciudadanos, y esa voluntad general se expresa en la elección de gobernantes y la delegación en el ejercicio del gobierno. El poder está en tu voto, se está escuchando por las radios y la televisión. ¿Sí? Incluso en las filosofías políticas o directamente corrientes políticas de carácter progresista y aún revolucionarias, la categoría que se usa es esta, las masas populares y su capacidad de hacer revueltas, revoluciones, transformaciones sociales y demás. Hay algo que se anida en un centro. El pueblo es interfaz, reflejo, parte componente del Estado,
en su forma moderna y en sus antecedentes. Esta concepción, esta forma de constituir a la gente, a la población, a la sociedad, ¿sí? Es una lógica. Es una lógica. Esta lógica está marcada por la tendencia a la unidad, a la convergencia, a la voluntad general, a la precipitación de un conjunto de líneas hacia un centro unitario e identitario. Por ejemplo, si uno piensa en el pueblo de una nación, la nación argentina, allí hay una unidad y una identidad nacional. Las multitudes dice el autor que estamos siguiendo acá, que es ¿quién es este? Bien, ¿no? Bien. Yo no sé a quién seguís vos. Yo diría que varios lo han nombrado, sí, por ¿no? supuesto. Michael Hart y Antonio Negri, que está en este momento en Rosario, Antonio Negri. Sí, están trabajando sobre la idea de multitudes desde hace mucho, como aquel exceso de lo múltiple que rompe con la unidad del pueblo y que se presenta en las condiciones contemporáneas de existencia, ¿no? Digo, más allá del autor que tomemos de referencia, me parece que eso es importante, es un tema que en política hoy circula y que nosotros intentamos introducir para pensar incluso las prácticas clínicas de los naturalistas, ¿no? Esta sería la idea, ¿sí? Entonces, describo brevemente cuáles serían los rasgos, por lo tanto la lógica de las multitudes, y después voy a tratar de poner un par de ejemplos muy sencillos en donde esto tal vez se pueda ver en el campo, digamos, de nuestras prácticas, ¿no? Las multitudes aborrecen la unidad política, no transfieren sus derechos a un soberano, rehúsan la posición de obediencia, por ejemplo, hacia la ley, y se inclinan hacia formas de democracia no representativa. ¿Sería centrífugo? No, centrífugo, justamente. Centrífugo, claro. Afuera. A través del pueblo. Sí, exactamente. Bueno, Virno tiene además una concepción de que se parte de una cosa central o universal, en Virno, y ahí viene una discusión con otros pensadores, y se va hacia procesos de singularización, digamos. ¿Sí? Bueno. Puntúo esto y después pongo un ejemplo. Se dan cuenta que hay una relación íntima de inherencia, diríamos con Castoriadis, entre unidad política, identidad y mecanismos de representación, en el doble sentido de la palabra representación, ¿sí? Porque está por un lado la representación propiamente política, elegir representantes en quien se delega el ejercicio del gobierno, el poder de la administración de una organización como la nuestra, ¿sí? Y al mismo tiempo que esa representación, esa unidad, tiene que tener un alojamiento en las representaciones subjetivas, ¿sí? En la forma que se lo concibe. Es decir, el Estado es una representación al que se lo concibe, nosotros lo concebimos justamente, y por lo tanto lo hacemos ser como esa cosa unitaria que está tanto en nuestra representación como en la construcción social que hacemos de él. Decía que iba a poner dos ejemplos. Uno es la semana pasada de una clase que yo estaba dando, o mejor dicho que iba a dar en la facultad. Entonces antes de la clase circuló un mail en el listado de la gente que concurre a esta clase, de uno de los integrantes que decía, che, a la misma hora del teórico del profe, hay una presentación del libro de Ana María Fernández acerca de... ¿Lógica de las multiplicidades? No, las vidas grises. Ah, las vidas grises. Sí, estaba presentando el libro. ¿Qué les parece si vamos todos ahí? Yo mandé un mail diciendo, bueno, lo veremos, lo único que me parece que vamos a estar un poco complicados con el tema del todos,
que es justamente el tema de la clase que estaba por dar, ¿no? No es que yo lo había previsto, ni se me ocurrió dar la clase sobre el todos ahí, sino que hubo efectivamente convergencia. Bueno, cuestión que empieza, digamos, la reunión, se plantea este asunto, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué piensan hacer? Yo no lo voy a decidir, lo tienen que decidir ustedes. Nada, se semblantea. Este muchacho explica un poco más porque lo hizo, porque en realidad él propuso eso porque no se quería perder ninguna de las cosas. Entonces, si se levantaba la clase, no perdía la clase y al mismo tiempo iba para otro lado. Yo sigo ahí, ¿no?, en la posición de que no asumo. Bueno, siguen ahí conversando. Alguien dice, bueno, ¿por qué no votamos? Bueno, es un método, digo, es un método típico de la democracia, ¿no?, representativa, en donde la mayoría se subordina, la minoría se subordina a la mayoría, ¿no? Entonces, está bien, bueno, si quieren adoptar ese método, adoptenlo. Bueno, votamos. Nada. Sigue ahí el impas, ¿no? Se insiste por parte de los que quieren ir, cuentan que además se sienten un poco que no querían mandar en cana a nadie, pero resulta que antes de entrar en el pasillo habían bobinado 2 o 3 para decirle, che, ¿a vos te parece que vayamos? Sí, estoy de acuerdo. Y después cuando en la reunión, esos que habían estado de acuerdo con el núcleo promotor, que eran 3, no decían nada, ¿no? Es decir, los habían mandado propiamente en representaciones que sean nosotros los que agencian el asunto, ¿no? No asumían su propia responsabilidad. Hasta que, bueno, un par de alternativas más, hasta que una dice, lo que pasa es que yo no tengo deseo de asistir a la, ¿sí?, a la presentación del libro de Ana Fernández. A mí no me interesa eso. Ajá. Y ahí se complicó el tema de la votación, porque, ¿se entiende? Si a uno no le interesa, y entonces empezaron a decir, bueno, porque resulta que porque a uno no le interesa, entonces los demás tenemos que... Bueno, nada, se empantanó completamente ahí, hasta que al final yo decidí dar la clase, y se quedaron todos. Todo en pleno ejercicio de la subjetividad disciplinaria. O sea, el profesor decide, la que ellos no pudieron decidir, y que apelaron a formas subjetivas propias del todos colectivo, propias de la democracia representativa, y no hubo ninguna. Justamente porque las formaciones tipo multitud, y yo creo que actualmente los grupos son multitud, y no un todo colectivo, ¿sí?, no se subordinan a ningún centro ni a ninguna decisión unitaria. ¿No? Rehusan, ¿sí?, lo que yo dije, ¿no? Aborrecen la unidad, no transfieren sus derechos a un soberano, ni siquiera al soberano del todo de la democracia interna, ¿no?, la democracia de los 20 que hay ahí. Bien. Osvaldo. Sí. Bien, cuando vos decís, yo creo que los grupos son multitud, en un estilo tuyo taxativo, estás haciendo de nuevo una generalización sobre los grupos. Estoy pensando no múltiple. Estás pensando no múltiple al decir los grupos actúan o se componen bajo la forma de la multitud. Claro. ¿Sí? Entonces, digo porque creo que el estilo personal, el lenguaje heredado, nos traiciona, aunque querramos sostener una tesis de multiplicidad, ¿no? Y me parece interesante lo que le pasa a Osvaldo cuando lo dice, porque lo que está queriendo decir es una cosa y lo dice de una manera que vuelve a consolidar. Creo que es bueno poder trabajarnos mientras lo hacemos, para que se pueda ver la dificultad enorme que se tiene cuando uno intenta usar un lenguaje que no se ha fundado desde esta lógica, sino desde la identitaria, para poder nombrar esto. Cosa que nos pasa a los clínicos, a los psicoanalistas, cuando intentamos trabajar procesos inconscientes y no hay lengua que pueda darle el nombre, y entonces hacemos muchas veces traiciones al propio proceso utilizando palabras que no dan cuenta de eso, ¿no? Digo, me parece interesante lo que a él mismo le está pasando. Sí, totalmente. ¿Sí? Porque diríamos,
hay momentos, situaciones en que la lógica de la multitud compone y hay momentos, situaciones en las que aparecen otras lógicas, modalidades de otra manera, que son operativas o potentes o no. En este caso, la que no fue potente fue la forma democrática, representativa, para elegir. ¿Sí? Justamente el otro ejemplo, también muy breve, ahí aparece más claramente la disyunción inclusiva de las múltiples dimensiones del ser, de las cosas, ¿no? Estábamos trabajando sobre un caso en el equipo de análisis institucional y a partir de los emblemas de fundación de una institución y en el estado de dispersión que se encuentra eso, o la constatación de que el consentimiento subjetivo de los integrantes actuales, que son alrededor de 20 y pico, algunos participaron de la fundación, muchos otros no, ya no estaba centralizado en torno a 3 palabras que eran los emblemas de fundación y al gesto del fundador y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí hubo, intentos de pensar esto, algunos de los integrantes dijo, bueno, pero, digamos, en su momento, este agrupamiento habrá tenido una ilusión grupal de nuclearse en torno de eso, qué sé yo, y ahí entonces exploramos qué potencia podía tener la noción de, por ejemplo, ilusión grupal, que es un elemento identitario, central, unitario, ¿no? Y propusimos una forma alternativa de decir, lo que pasa es que si lo pensamos como multitud, ¿sí? En este agrupamiento hay la multiplicidad justamente de subjetividades que son pueblo y simultáneamente son multitud. ¿Entiendes? Y tal vez muchas otras cosas. Entonces, esto es pensar en múltiple. ¿Sí? Ahora, muy bien, yo tengo realmente una espantosa duda existencial, porque ¿cómo es pensar en múltiple? Y sobre todo, ¿cómo es escribir en múltiple? O hay que ser un genio loco, como era Guattari, ¿no? Los textos de Guattari, con su paradigma estético, tienen la característica de que él escribe en múltiple, no solo pensaba en múltiple, ¿no? Y podría poner otro ejemplo, lamentablemente no lo traje acá, que resulta que yo invité a los alumnos de esta misma clase, que decía hace un rato, a que escriban algo que se les ocurra, ¿no? Y una chica mandó un textito de 7 renglones, ¿no? En donde estaban todos los contenidos de una clase que yo había desarrollado a lo largo de 1 hora 04 minutos, en forma, no sé si se entiende, simultánea, múltiple. No estaba desarrollado a lo largo de la linealidad de un discurso y con un lenguaje poético impresionante. Tal vez. ¿Palabras? Sí. ¿Palabras en poesía? No, palabras y frases, no eran solo palabras, eran frases. Y que lo mezclaba con su propia experiencia y qué sé yo. Yo me saqué el sombrero, lo mandé al resto del estudiante de la cátedra porque tal vez haya que tener la cabeza formateada de otro modo, como tenemos nosotros, para poder pensar en múltiple. Por eso lo que señaló Raquel es muy ajustado, porque efectivamente todos nosotros tenemos la cabeza formateada, ¿no? Para movernos con totalizaciones interpretativas trascendentes. Más la lógica de un videoclip, por ejemplo, en perspectiva. Sí, algunos de los videoclips podrían tener esta. Bueno. O de la poesía surrealista. Claro. Hobbes dijo en 1642, cuando los ciudadanos se rebelan contra el Estado, son la multitud contra el pueblo. Miren, ¿de cuándo viene esto? Por razones históricas, desde 1600 ha prevalecido el pueblo como realidad histórico-social y como categoría de pensamiento. Aquí se ve claramente lo que es una subjetividad, que constituye la realidad al tiempo que está constituyéndose a sí misma, ¿no? Ahora fíjate lo que dice Hobbes, ¿no? Sí. Hobbes dice, cuando los ciudadanos se rebelan contra el Estado, primero, él le llama ciudadanos,
Por lo tanto, lo que no se da cuenta es que la multitud no la constituyen ciudadanos, ¿no? Bien, Porque si 1300. es multitud, la constituyen cuerpos animados por deseos, ¿no? Fuerzas, pero no ciudadanos, porque el ciudadano constituye el pueblo. Claro, ¿Sí? sería el antecedente por ahí. Claro, pero él lo está intentando pensar y usa con ciudadano. El problema es que en la conformación de la multitud se deja de ser ciudadano y se constituye otra cosa. Piensa desde el ciudadano. Él piensa desde el ciudadano, claro. Y esa ruptura Claro. pasa en multitud cuando hay Claro. un corte ahí. Claro. Ahora, la multitud no constituye otra cosa. Sí. ¿Puedo Yo me quedé con la idea, ¿no? Si no se podía pensar en una tensión, digamos, irremediable entre pueblo y multitud, digamos, ¿no? Es decir, en esa clase que vos dijiste, Osvaldo, Sí. ¿no? Digamos, había una tensión entre un trabajo multitudinario y el orden ciudadano, ¿no? Y ahí, cuando la piba dijo, no vas a ir, se fue hacia un lado, pero hay algo que no sea esa tensión. Sí. Pero, perdón, ¿y no hay simplemente en esa clase un supuesto básico de dependencia, pensando También. en términos bienianos? Perdón, Ni multitud, ni ciudadanía, sino un flor de supuesto básico de dependencia. pero ahí estás haciendo una reducción de una configuración histórico-social o de la subjetividad solo una forma psíquica. Y eso es lo que justamente en este planteo yo no... yo puedo aceptar totalmente que puede haber un supuesto básico de dependencia, ¿sí? Pero si lo pienso en múltiple... Del cual vos te explicas. Sí, totalmente. Si lo pienso en múltiple y no en unidad, no puedo decir, no hay simplemente un supuesto básico de dependencia, no hay nada simple, todo es múltiple. Y son complicaciones, como diría Deleuze. Está bien, pero entonces lo que diríamos es que puede estar ocurriendo también un fenómeno de organización psíquica en el plano del supuesto básico de dependencia. Es decir, están en una tensión entre subjetividad ciudadana o subjetividad estudiante y subjetividad multitud. En un plano del pensamiento se lo piensa así. En el plano del pensamiento grupal, de los fenómenos psíquicos inconscientes que hacen a la grupalidad, podría estar también sucediendo eso, pero que es difícil porque en general no se constituye el grupo muy fácil entre los estudiantes de la universidad, que casi ni se conocen ni arman demasiada aceptación mutual, representación mutual, pero sí podríamos decir que podría estar ocurriendo eso, si fuera gente que más o menos se conoció, que habló afuera, que se conoce de alguna manera. Y yo creo que es no es el lugar ni es simplemente, es no es el lugar de. El permite diferenciar planos y permite que estén todos presentes. Eso es un pensamiento múltiple. Lo otro de suponer que esto no, pero esto sí, es un pensamiento disyuntivo total, que no permite ver la multiplicidad de cosas que no generan contradicción. Son en diferentes planos de pensamiento cosas distintas. ¿Sí? Y me parece que, entonces, en vez de simplemente, diríamos, en lo que nosotros venimos a traer hoy, venimos a decir, además. En otras lógicas puede ser que digan, no, eso no, es esto. Bueno, son otras lógicas. ¿Sí? ¿Puedo plantear mi pequeño problema? Perdón, Método. está muy interesante, pero a mí me gustaría decir esto. Creo que la pregunta que planteó Ricardo en términos de atención entre dos cosas puede ser pensada si nos metemos en la concepción de la ontología de la multiplicidad, porque allí lo uno y lo múltiple tienen una unidad inmanente, según Deleuze. ¿Sí? Les quiero leer una frase de Deleuze que está en diferencia-repetición. Multiplicidad. No debe designar una combinación
entre múltiple, de múltiple y uno, sino, por el contrario, una organización propia de lo múltiple en cuanto tal, que de ninguna manera necesita de la unidad para formar un sistema. Por lo tanto, esto quiere decir que el desafío de pensamiento que tenemos es cómo pensar sistemas que no sean justamente pensados desde la unidad. ¿Sí? Desde lo unitario, desde lo identitario, desde la esencia, desde la sustancia. Una pregunta, me quedo pensando en esta, quizás lo reduzco, ¿no? Como pueblo como centrípeto y multitud como centrífugo, ¿no? ¿Es pensable configuraciones de grupos que vayan transitando por ahí? Porque yo me preguntaba, no sé, una hinchada se pone a cantar, ¿no? Es un coro. En el momento que canta es un coro. O sea, en ese sentido está más del lado de los centrípetos. Apareció un común entre No, centrífugo, querés decirlo. No, centrípeto. No, el pueblo canta. Centrífugo, yo también, se me cruzan las... Sí, es un momento donde apareció un común entre ellos y cantan. Totalmente. ¿No? Pero eso dura un rato, digamos, y después se transforma en multitud. No solo que dura un rato, sino que obedece a una cierta lógica. Y hay coexistencia de lógicas. Porque, si bien se puede decir, esta es la lógica centrífuga y esta es la centrípeta, sin embargo, la noción de multiplicidad también se aplica a las lógicas. ¿Se entiende? No es necesario pensar que haya una lógica. Justamente lo que hay es la coexistencia múltiples de lógicas de constitución subjetiva. ¿Sí? Ahora, perfectamente vos podés pensar ese fenómeno, ¿sí?, sin acudir a la noción de que están todos unidos bajo la forma de una representación común. O sea, hay modos de pensar las multitudes, o sea, el uno de lo múltiple, ¿sí? Si hubiese tiempo yo podría desarrollarlo hasta donde lo entendí, hasta hoy a la mañana, digamos. Bueno, dale. Yo te quería plantear un problema, Fernando. Dale. Obviamente me importa más, me interesa más desde el punto de vista macrosocial que desde el punto de vista del planteo, ¿no? A mí. Pero quiero tomar dos ejemplos, porque suponete, en el caso del zapatismo, que yo he viajado muchas veces y conocí bastante de adentro, de cerca, uno podría pensar efectivamente en fenómenos múltiples, ¿no es cierto? Yo pensaría perfectamente que la organización zapatista, que no tiene delegación, que funciona por asamblea, que no elige representantes, etcétera, tiene una cohesión de pueblo fuertísima, y tiene una organización de la vida material absolutamente estructurada, no bajo la forma de multitud. Después ellos no se proponen la toma del poder, lo cual me parecería no son multimétrico sería, o sea, no funcionan como multitud. Pero no, digo porque la representación del pueblo no eligen, no tienen representación, protagonizan todas las decisiones, no me acuerdo, las asambleas, horas de asamblea. Pero la decisión es una decisión por consensos. Es lo que no pudieron hacer mis lo que alumnos. vos llamás pueblo, la nominación de pueblo, y para mí es absolutamente una definición de pueblo porque hay un todo, y ellos se sienten un todo. Bueno, la noción... No, porque porque lo que vos definís como pueblo No se Las multitudes también constituyen todos, pero hay distintos tipos de todos. O sea, la tercera parte de esta exposición es la distinción entre, siguiendo ahí sí a Lazzarato, que fue tal vez el punto de partida de la idea de esta presentación,
Están los todos colectivos, hegelianos, unitarios, etcétera, estructurales, sustanciales, etcétera, y los todos distributivos, que tienen una forma de componerse como todos, ¿sí? Y una lógica de composición que son muy... Pero, bueno. Una cosa chiquita, ¿no puede haber una alternancia entre esos dos movimientos? Porque si no, vuelvo a ser esquemática, y yo, por ejemplo, en el caso que vos citaste, donde vos estabas en el aula, sí. Vos no votaste, Osvaldo. Yo hubiese hecho lo mismo. O sea, vos ejerciste, no sé qué hiciste, pero vos no, a vos te propusieron que hay un problema con el todo, era verdad, y si no te volviste, pero vos tomaste una decisión. Finalmente. Sí, pero que no sé, la gente no se fue, la tomaste para vos y por vos y esperaste que pase lo que tenía que pasar. Exactamente. No, pero entonces ahí también había sujetos y había no sujetos, en el sentido de lo múltiple. Entonces me parece que si lo establecemos lo múltiple, como que es esto, de vuelta nos estamos encerrando, porque a mí me parece que si funciona el resto de las cosas, que además son, yo me siento mejor con lo complejo. Me siento mejor porque permanentemente encuentro en los relatos de los pacientes, estoy muy atenta, por ejemplo, cuando mis pacientes van a la cancha, tenemos muchos pacientes jóvenes, y el otro día una cosa impresionante, en el partido Boca y River, entonces mi paciente es de River, él sabe que yo soy de Boca, pero no a los amigos, pero pega igual. Sí, no sé por qué. Entonces me dice, vos sabés que ahora amo a los barra brava. Hello, ¿eso qué pasa? El chico trabajé con el CEP. Entonces me dice, porque a un chabón se le ocurrió cantar el gol de Boca. Uy, lo mataron. Se lo iban a linchar. Y vinieron los barras y dijeron, ¿qué querés? ¿No tenés vergüenza? ¿No podés pensar los barras? Él los conoce. O sea, ¿qué pasó ahí? Cambiaron de posición. Los barras fueron los que eran sujetos pensantes y pararon a la horda. ¿Qué pasa todo el tiempo? Yo quiero hacer una cuestión metodológica, porque me parece que si no se produce como una polarización que no ayuda al pensamiento. Polarización. Se transforman en polos. Una cosa es describir una multitud como un estado, un modo de composición, describirlo, decir qué características tiene, qué diferencias tiene con el modo pueblo, y otra cosa es decir que un existente es pueblo, es multitud. Me parece que ahí hay un salto que un existente es pueblo o multitud, como vos decías. Cuando ya trae el ejemplo del zapatismo, a mí me parece que muestra claramente cómo no está anudado pueblo a representación, votación, etc. No tiene por qué estar anudado, por más que en la genealogía de los modos de gobernamentalidad está anudado. Digo porque después los existentes son siempre distintos que las grillas. Yo tengo una grilla que me hice hace unos años sobre los modos de subjetivación que me sirve, donde está pueblo de determinada manera anudado, según Foucault, pero es una grilla que a mí me sirve para ordenar ciertas cuestiones por existentes históricos. Lo que no quiere decir que no haya permanentemente excesos a la grilla que lo confirman estos existentes, donde uno dice, estos actúan como pueblo. Yo en las asambleas vecinales del año 2001 no votaba. Y me lo dijo un compañero al lado de la asamblea, me dijo, Raquel, callate, porque acá no se vota, vamos a seguir hasta las 3 de la mañana, pero hasta que no estemos de acuerdo, no nos vamos. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hago? Porque yo no sabía cómo se hacía para no votar. De verdad, no lo sabía y lo aprendí con el cuerpo entumecido, porque me costó un huevo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que ahí era una multitud. No seamos ingenuos, es un rasgo lo que estaba anudándose en la cuestión de la votación o la representación. Estamos hablando de características del modo de composición multitud, características del modo de composición pueblo. Y como vos bien decís, entendiendo lo que Osvaldo había dicho, el zapatismo en lo que vos habías comentado, el pueblo. Tranquilos, ese no es el punto no es la elección de un modo para un existente. Porque si no, me parece que estamos olvidando que estamos en los planos diversos de pensamiento. Y después creo que hay otra confusión, que cada vez que se piensa multitud, se piensa en la multiplicidad. La multiplicidad no está en la multitud, está en el pueblo, está en la monarquía, son modos de organización de lo múltiple. Nuestro problema es que creemos que lo múltiple
está solo en las formaciones contemporáneas existentes. Y antes había uno, o el modo occidental del pensamiento era de lo uno, y matrizaba que todos percibiéramos lo uno, que además nace de la imagen divina, de la unidad divina, al fin y al cabo el uno. Así que ni siquiera sé por qué lo reverenciamos tanto, porque es muy seguro. Porque muerto el rey, vive el rey. Claro, porque muerto el rey, vive el rey. Había que hacer vivir algo que sea uno en algún lado, va. Lo sabe un psicoanalista, lo sabe, digamos, cualquiera. Podríamos decir por qué sigue reinando el uno y seguimos buscando dónde está la unidad. Pero de verdad me parece que no tendríamos por qué atribuir ese tipo de rasgos solo a la existencia de la multitud. Que se estudien las multitudes, cuando Lazzarato hace la diferenciación que Osvaldo quería hacer al final, que es entre el todos distributivo y el todos molar o colectivo, justamente se ve cómo es posible un fenómeno verlo desde los dos puntos de vista, y está puesto a propósito. A mí me encanta que diga puntos de vista, porque entonces ya no lo podemos confundir con existentes. ¿Sí? Son modos del pensamiento de eso, que obviamente hacen ser eso, porque tienen algo que ver con lo que se hace. Cuando uno se lo trata de determinada manera, lo nombra de determinada, vota un real para que sea eso. ¿Sí? Vos, Paulina, dijiste, y no puede haber una alternancia. Y Dani hace un rato dijo, centrífugo, centrípeto, ¿no? Y yo dije, apelando a un binarismo, voy a hacer una especie de presentación didáctica de dos lógicas, etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo todos estamos apresados en el pensamiento, en donde el modo de pensar lo diverso es binario? O esto o esto. Y allí es donde no podemos pensar todavía, y obviamente que me incluyo absolutamente, con una de las operadoras del pensamiento que según Sorovishvili es uno de los aportes fundamentales de Deleuze a la filosofía contemporánea, que es la noción de disyunción inclusiva. ¿De qué no sé yo? Disyunción inclusiva. ¿Sí? Yo tengo alguna aproximación intuitiva a lo que eso puede ser, pero me doy cuenta que cada vez que pienso, ¿sí?, y que incluso intento ordenar un pensamiento en términos de una cadena de razonamientos y demás, como bien lo pescó Raquel, bueno, estamos repitiendo un poco lo que pasó antes, ¿sí? Entonces, alternancia, ¿no? Pueblo y multitud serían como también una especie de binarismo donde o está uno o está el otro, ¿no? ¿Sí? Hay algo con el cual discrepo con Raquel, y eso recién lo estoy estudiando, que es el asunto de que son puntos de vista, ¿no? Y esa distinción radical entre los existentes y los modos de pensarlo, ¿no? Porque me parece que el riesgo de esa plataforma, digamos, consiste en hacer un tipo de razonamiento ontológico, epistemológico, cuando en realidad la ontología pluralista plantea que hay una relación de inherencia entre las formas o los puntos de vista con los que se piensan las cosas y las cosas mismas, ¿sí? Entonces yo creo que esto es algo para seguir pensándolo, obviamente, ¿no? Una pregunta. Digo, en estas diferencias que tenemos que hacer, que no sé todavía bien por qué de pueblo multitud, pero uno, en términos de lo que sería el lazo social, digo, la de multitud vendría a dar cuenta de pensar que hay una ruptura del lazo social. No. Vendría a dar cuenta que hay muchas formas de lazo social y que esa es una de las formas del, comillas, lazo social. Digo comillas porque el lazo social lo inventó Durkheim, ¿no? No, como hablaste de los centrífugos, que va de lo central a lo singular en la multitud. Por eso lo pensé en términos de cómo vendría a ser esto del lazo social. Se va de lo general a lo singular, sí. Por eso, ¿cómo sería lo del lazo social de la multitud? Bueno, a ver. Bueno, no sería No. Un agotamiento de los conceptos, un agotamiento de los existentes. ¿Cómo? ¿No sería más bien un agotamiento de los conceptos que un agotamiento de existentes? A lo mejor no hubo conceptos para nombrar eso que igual existía.
No sé, se me ocurre esa historia de las cuestiones New Age cuando plantean que todos somos una especie de moléculas y cosas y somos un continuo, no cuerpos discretos y qué sé yo, ¿no? Y que la verdad que estuvo siempre ahí, nada más que nunca se podía pensar. ¿Algo así? Sí, lo que pasa es que en el terreno humano, cómo se piensan las cosas se las hace ser de ese modo. Se construye en el hacer, en el nombre pensar, de la vida. Ese es el punto. El punto es que hay un efecto performativo inevitable del lenguaje que hace que cuando se interprete algo se lo hace existente para el otro, y bueno, me parece que esto es propio del dominio humano, y eso es así, yo estoy de acuerdo en eso. Después, si va de lo general a lo singular, todo eso, yo creo que ahí falta un elemento en lo que Osvaldo venía planteando, que es lo que a mí siempre me permite mejor pensar los planos de la organización de la multiplicidad, que tiene que ver con lo que Simondon trabaja, que es la individuación. Para mí, la idea de que el individuo, porque ¿a dónde vamos? Dijiste vos y me encantó esa parte. ¿A dónde vamos con esto de multitud? ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Es porque se rompió el lazo, dice, con total claridad. Me parece que es muy importante, en primer lugar, porque cuando pensamos vínculo, o pensamos que el vínculo es no entre dos individuos ya constituidos, sino que se constituyen en el encuentro, estamos aludiendo a que ya dejaron de ser concebidos por nosotros como objetos discretos que están en determinado momento de la vida, ya están. ¿Sí? Ahora, esa era una lógica del pensamiento que suponía que en un momento se acababa el proceso de asunción de identidad adulta, lo que fuera, sexualidad genital, la que quieran, de las formaciones en las que hemos aprendido esto. Y Simondon ayuda a pensar que la multiplicidad es algo que siempre está y estuvo en la constitución de cualquier cosa, ni siquiera es en el dominio humano. Porque el tipo es un filósofo de la física, de la ciencia, no tiene nada que ver con él. Y después llega el otro, pero ayuda enormemente. Yo estuve leyendo un artículo de Balibartis interesantísimo donde toma Spinoza y va mostrando cómo en Spinoza está también lo que Simondon afirma en el mundo. Y está hablando de otras cosas del siglo XVII. Sin embargo, hay una intuición, podríamos decir, y hay una concepción que le permite entrever esa forma metastable, inacabada de la individuación de todo. Y todo es solamente un corte, la individuación, de una fase, de un determinado momento, de un proceso de individuación, que no acaba nunca, está en devenir constante. Pero esta afirmación de Simondon, que lo ayuda a Deleuze, que además refuerza hallazgos de Freud, del Freud sobre el inconsciente, que refuerza hallazgos de Marx, entender desde esta idea de Simondon, permite entender un montón de procesos que simplemente tenían una vida que no se entendía porque no se entendía la idea de que algo nunca está del todo acabado. ¿Sí? Entonces, cuando afirmamos vínculo para ir a donde, no es solo para entender si el lazo social existe o no existe, sino que hay modos diversos de lazos y modos diversos de individuación. Pero en toda individuación es un sistema metastable en donde va a haber aspectos que no están individuados, que van a permitir que permanentemente haya devenir y futuras mutaciones y transformaciones. Esto es una especie de axioma general de Simondon, que el tipo se dedica a su tesis de doctorado a trabajar sobre esto, es lo que es la base para entender una multiplicidad que deviene y organiza múltiples modos de estar con los otros, múltiples encuentros, múltiples formas de ser individuos. Enganchándome con una parte de lo que decía Raquel antes de lo de individuación, pareciera que los distintos modos de concebirlos todos tiene una dependencia lógica con la cuestión de la siguiente pregunta: si las relaciones son internas a los términos o si las relaciones son exteriores a los términos. La ontología pluralista, dice Deleuze, no puede pensarse sino a condición de que exista una primacía de la relación. Y que el concepto de multiplicidad
suministra la lógica de las piezas que componen las máquinas deseantes, o lo que le llama en su última, digamos, elaboración, que es la de 1000 mesetas, los agenciamientos. Allí, por ejemplo, inspirados tal vez originalmente en Lacan, toman la idea de objeto parcial, eso lo tomaba Guattari particularmente, ¿no? Pero esos objetos parciales no son fragmentos de un todo. Sino que esos fragmentos, que algunos los llaman mónadas, lazarato o moléculas, el mismo Deleuze, al no tener ni forma ni individualidad, reconstituida obviamente, al agenciarse dan lugar a individuaciones intensivas. Ahí es donde me engancho con lo que recién estaba diciendo Raquel. Constituyen a manera de singularidades preindividuales las dimensiones intensivas de una multiplicidad. Aquí hay una cosa muy complicada, que es la diferencia que hace Deleuze entre lo intensivo y lo extensivo. Y lo que nosotros habitualmente vemos como partes, ¿no? Y como objetos, ya en el sentido material de términos se relacionan, para Deleuze la noción misma de multiplicidad no se compone de partes, sino de intensidades, de velocidad y de composición que se van envolviendo unas en otras, y no que se desarrollan a lo largo de un plano, ¿sí? Y esto también tiene una enorme importancia, porque cuando se piensa de otro modo la composición, ¿no?, de todos distributivos, ¿sí?, las dimensiones intensivas de las relaciones entre los cuerpos y las mentes se van produciendo por agregados intensivos. Depende de la intensidad, ¿no?, de las corrientes que los conectan y los hacen ser por un tiempo determinado y en un proceso en devenir constante, eso que son. Efectivamente es lo que en Deleuze son las exeidades. Por un problema para hacer patrimonio del colectivo acá y que se pueda abrir y no volvamos a retomar la palabra, sino que podamos empezar a ver, yo diría que vayas un poquito a explicar, porque recién aludiste a todos distributivos como si ya lo hubiéramos explicado y no se habló. Me gustaría, porque una cosa es Adriana que está leyendo esto y dice seidades, y otra cosa es alguien para quien escucha por primera vez una serie de consideraciones, resulta un poco... Me gustaría ir al azarato y después terminar nosotros para que empiece. Sí. ¿No? De esto, porque empezamos hablando de lógicas, y acá me parece que hay pasiones también, o sea, totalmente. Hay algo que cuando son las intensidades hay que hacer las ganas, ¿no? Sí, el deseo. El deseo. El deseo es producción, el deseo como producción produce lo real, es una producción de la existencia, el inconsciente es una fábrica y no un teatro, no es la representación de un objeto faltante sino una actividad de producción, ahí es donde intervienen los flujos, las pasiones. No está dado de antemano en el sujeto, sino que nace afuera, el deseo, nace afuera. No es una representación en busca del objeto perdido, sino que es algo nace afuera en su, obviamente, acoplamiento con otros. Eso es la producción de deseo. ¿Sí? Lo que con final, ¿por qué no se podría decir? Digo, por esto la disyunción inclusiva. Hay que elegir uno o el otro. Si no, ¿por qué elegir? Claro, no hay un objeto faltante y sí hay una potencia. Claro. Seguramente, para una constitución subjetiva que ha sido formateada por la idea de la madre, el Edipo, ¿no?, la familia como forma nuclear, ¿sí?, la constitución neurótica, etcétera, seguramente va a haber también efectivamente deseos de ese tipo. No es que no existan deseos edípicos, no es que el Edipo no exista. Lo que hay es una
planteo de no reducción del Edipo a eso, sino no, del deseo al deseo edípico, ¿no? Y esta idea del deseo como producción, no como algo que está ahí disponible como para engancharse en alguna representación que se nos presente, tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que se han ido elaborando acá en el marco del pensamiento vincular, ¿no? Por ejemplo, la imposición de presencia y la genialidad del otro, ¿no? Y lo irreductible de la genialidad del otro en el planteo de Isidoro. ¿No tienen que ver exactamente con esto? ¿Sí? Con el deseo y un vínculo que se... ¿Eh? ¿Qué dije? Isidoro. Ah, sí, sí. ¿Y qué otro Isidoro hay? Mucha gente que está acá no sabe. Hay Isidoro Cherkassky, que es sociólogo, y después es psicoanalista, Isidoro Vélez, claro. Este es Vélez. Isidoro Cañones, claro, también. Si quieren pasamos el asunto de los todos distributivos y todo ese asunto. Simplemente quiero plantar una consigna, ¿sí? Bueno, que captar la ontología de la pluralidad y la multiplicidad, ¿sí? La ontología de la pluralidad y la multiplicidad, ¿sí? Es, como la operación clave en el propio pensamiento para devenir otro y poder pensar, y por lo tanto constituir nuestra posición y nuestras funciones en las diversas prácticas que hacemos de otro modo al que lo venimos haciendo. ¿Sí? Pero más es consigna, va a seguir diciendo. Consigna. ¿Qué carajo dije? No me acuerdo. Para devenir otro. Para devenir otro. Que entender y compenetrarse con una ontología de la pluralidad y de la multiplicidad implica no me gusta tanto la palabra transformación, pero una revolución en el pensamiento propio tal. Revolución no. Dale, vos estás dando consigna, pasemos después al concepto. No, hay concepto, no me digas que esto son las Sí, pero dijiste que era una consigna, dale. Sí, lo dije que era una consigna. Bien. Que nos permite constituirnos de otra manera en los campos de prácticas en los que hacemos lo que hacemos, ¿sí? Y probablemente nos otorgue herramientas más potentes que, por ejemplo, los binarismos, bueno, ¿se entiende? En donde tenemos que elegir, ¿sí? O es esto o es lo otro. Sí. ¿Dónde carajo está el otro? A ver si eso no es. Yo quiero agregar una cosita a lo de la afuera. Lo digo porque me parece que la idea del pensamiento del afuera, que es una idea filosófica que rebasa a estos autores que estamos hablando, y que es un momento de la filosofía francesa donde se empieza a ver algo que tiene que ver con las afecciones de los cuerpos, y por lo tanto las intensidades provienen de las afecciones que los cuerpos se producen entre sí. Por eso tiene que ver con nuestras clínicas, digamos, y nuestras maneras de pensar. De afuera en ese sentido, de afuera no de una mónada que desenvuelve y desarrolla, sino de afuera en el sentido de que siempre es en el encuentro con otros. Es una producción de encuentro. Entonces, el pensamiento de la idea, no, es una manera de pensar el afuera. Pero es una manera de pensar el afuera, que tiene que ver con que el afuera tiene una afección sobre el cuerpo. Y pensar que pensado así, estamos hablando de un cuerpo, no solo del cuerpo pensado desde el psicoanálisis, sino del cuerpo como espacio físico-químico de transmisión de intensidad. ¿Sí?
digamos, para quienes son médicas y saben de biología, esto es fácil de entender. Para los psicólogos es como, ¿de qué me estás hablando? No existe otra manera de pensar que no sea el cuerpo erótico, el cuerpo significante. Pero es a través también entonces de ingresos de afecciones que constituyen subjetividad por vía asignificante. Por eso me importa tomarlo de la afuera, porque permite pensar una dimensión de la producción de subjetividad que no es vía significante. Es y, no es o, la significación, pero es y tiene una relativa independencia de ello. Y es lo que nos permite. ¿Cómo se diferencia del pensamiento complejo, Raquel, lo que vos planteás? Y tendría que hablar un epistemólogo, a mí mucho no me dice nada, no sé nada. Yo nunca me agregó mucho lo del pensamiento complejo. En general la gente que hace epistemología es la que más le gusta desplegar esto. Yo no me agrega mucho, entonces no puedo hablar de algo que no sé, porque no sé. ¿Por qué lo denominas hacia afuera? Porque así lo nominan los que lo pensaron. No, lo que ellos plantean es que el afuera está dentro. Quería decir una cosa sobre lo de afuera. Bueno, yo repito lo que se dice, no lo produzco yo. Yo quería decir una cosa en relación a la pregunta tuya. A mí me parece que el pensamiento complejo, cuyo exponente más conocido es Moreno, es un debate con la ciencia, mientras que Deleuze es un debate con la filosofía. No se oponen el pensamiento complejo, que es a lo uno y lo múltiple, en distintos niveles, también combate el binarismo. Lo que pasa es que el diálogo de Moreno es con la ciencia. En cambio, Deleuze debate con el cartesianismo, el hegelianismo, es decir, con otra, es otro interlocutor y por lo tanto genera otra producción, digamos, pero no hay oposición, es otra cosa. Por eso yo otra cosa. No es lo mismo, pero no es opuesto. Bueno, aquí vamos los taratos. Terminemos con eso. Bueno, recuerdan que hay una cuestión vinculada con los distintos tipos de todos, que plantea la pregunta si todas las relaciones posibles de un ser con los otros están encerradas en su naturaleza intrínseca, o si por el contrario, apelando a un binarismo, las relaciones externas son posibles. La tesis de esta corriente es que las relaciones son independientes de los términos en que se efectúan y a su vez que los términos pueden tener múltiples relaciones. Las relaciones exteriores son flotantes, variables, fluidas, ese es el mundo del pluralismo y la singularidad, y las conjunciones y disyunciones de las cosas, por las cuales las cosas llegan a ser conjuntos, por decirlo de algún modo, son contingentes, específicas y particulares. No remiten una esencia ni a una sustancia que lo funda, ¿no? En el sentido de fundar. Entonces, el punto de vista distributivo, esto está tomado de William James, concierne al pluralismo y a la multiplicidad, y el colectivo a la lógica de la totalidad y lo universal. El punto de vista distributivo concierne al pluralismo y a la multiplicidad, mientras que el punto de vista colectivo, lo que en William James y lo que sigue Lazarato llama colectivo, digamos, ¿no? Hay una elección terminológica, es una lógica de la totalidad y de lo universal. Sin perder su identidad, dice textualmente Lazarato, una cosa puede, o mejor dicho, creo que acá está citando a William James, puede adjuntarse a otra, o dejarla ir, puede entrar en una composición en una unidad sin estar por ello completamente determinada por esa unidad, por esa composición. Ese es un todo distributivo según William James, ¿sí? En un universo pluralista existe la imposibilidad de totalizar las singularidades en una unidad absoluta y completa, puesto que siempre hay algo que queda por afuera. La noción, digamos, de individuación, que hace un rato rápidamente trabajaba Raquel, y su relación con lo preindividual,
es muy distinta de aquella concepción del resto, de una estructura que como no se ninguna operación es exhaustiva y siempre queda un resto. Este es otro tipo de resto, ¿se entiende? Por razones que son inherentes, ¿sí? Toda efectuación de los virtuales es, ¿sí? Es uno de los posibles múltiples que hay, y entonces no se trata de un resto, ¿sí? Bueno. Y acá hay algo que es recontra importante, por lo menos para mí en el terreno de las operaciones, que las relaciones sean exteriores a los términos, remiten a la indeterminación de lo virtual, pese a que cuando se constituyen se produce la determinación. En ese movimiento se produce la determinación de las partes, ¿no? A la posibilidad de la novedad y no a la realización de una esencia. O sea, a ver, tal como yo lo entiendo, al sernos todos distributivos, no la realización de una esencia, ni de un punto central, ni de una cosa identitaria, y al nunca totalizar una unidad, nunca no se totalizan nunca, aunque hagan unos contingentes provisorios, etcétera, tanto por estar en permanente devenir, eso desde el punto de vista ontológico abre paso justamente al movimiento, pero no al movimiento mecánico, al devenir propiamente dicho. ¿Sí? Lo cual para quienes trabajamos ¿qué podríamos decir? Ser consciente del inconsciente, de hacer que un tipo de subjetividad devenga otra, se transforme, se cure, se modifique, se disminuya sus sufrimientos y pase a... ¿Qué es eso? De cualquier otra forma, si no existe la posibilidad de la creación en el sentido estricto, de la creación, invención-creación, y la invención-creación va es consustancia, si ustedes quieren, con la cuestión de que lo virtual y sus efectuaciones, o las efectuaciones, solo, como recién decían, es uno de los posibles. Por lo tanto, en el movimiento, en las acciones de cualquier agrupamiento, de cualquier campo clínico, ¿sí? Se trata de registrar y en todo caso ayudar a empujar, ¿sí? Algunas creación de posibles, ¿no? Algunas condiciones para... O algunas condiciones para la creación de posibles, porque la creación de posibles no la hacemos nosotros desde nuestra posición suprema de hacedores de las cosas, ¿no? Y ahí Lazzarato agrega algo que también es importante, y es que la creación, bueno, podríamos pensarlo en términos acontecimentales, ¿no? Esto es algo del lenguaje nativo que más o menos podemos entender. Pero Lazzarato agrega que, además de la creación o de la invención, existe lo que se llama la efectuación social de los posibles, o del acontecimiento, ¿no? O de la creación. Entonces, ahí, esa efectuación social se produce por un agregado molecular de uno con otro, más otro, más otro, más otro, que se van envolviendo entre sí, y allí es donde aparece una respuesta posible a lo que a muchos nos ha preocupado, que era lo efímero del acontecimiento. Recuerden que en el propio Baudu estaba la cuestión de que el acontecimiento al no tener lugar, ¿sí? Así como se plantea, puede desvanecerse en el aire. La única forma que plantea Badiou para que el acontecimiento se propague o se sostenga, aunque sea algo, un poquito, es lo que él llamaba la fidelidad al acontecimiento, que consistía en un acto de nominación. Esta concepción de la creación y de la invención no tiene nada que ver con esa noción del acontecimiento. Acontecimientos se producen todo el tiempo. El acontecimiento no es la gran cuestión por la cual se inventó, según Castoriadis, la democracia en Occidente, o la democracia original por los griegos, ¿no? No, todo el tiempo se producen acontecimientos.
Y entonces, no se trata simplemente del acto de nominación que lograría que en fidelidad eso se propague, etcétera, sino simplemente se trata de, ¿cómo era? Sumarse a las condiciones en donde un acontecimiento, o sea, un devenir se está produciendo, intensificando, o sea, la intensificación de alguna de las líneas de fuga de un campo de práctica sería una buena forma de definir qué es lo que podemos hacer y de hecho venimos haciendo. Esto tenía que ver con la clínica, porque hay algo de la clínica que... Claro. Vinculado con alguna de las preguntas, ¿no? La clínica la define Deleuze como la evaluación de un devenir, del deslizamiento de una organización de signos a otra organización de signos sobre una superficie. Entonces, por ejemplo, o en varios de los ejemplos que aquí se puso, ¿sí? En ese devenir se puede producir el deslizamiento de la superficie del devenir de signos que configuran un todo unitario a otro devenir de signos, a otro sistema de signos, o a otra organización de signos que conforman, ¿sí? Pero obviamente son otro modo de concebir el asunto de los signos, los lenguajes, la semiótica, que obviamente no tiene nada que ver con el orden simbólico, con la constitución, digamos, ¿no?, trascendente de los signos y de su significado. Tiene que ver más bien con la dimensión existencial, por el cual, ¿no?, los chabones como nosotros y los otros, ¿sí?, vamos reviniendo con otros de un régimen de signos a otro régimen de signos en un movimiento incesante, ¿sí?, porque todo, pero de los distributivos, se propaga hasta sus límites y entonces entra en contacto con otros. ¿Sí? Una multiplicidad es una multiplicidad de multiplicidades y además está rodeada de multiplicidades, con las cuales toma contacto, se trasvasa a las otras se trasvasan en ella. No sé si el término trasvasar es correcto. ¿Sí? Bueno, punto. Una pregunta, Pablo, por ejemplo, digamos, en el devenir hay acontecimientos. Yo, el problema es que como lo pienso desde otra lógica, lo digo como me sale. Sí, sí, claro. Obvio. Lo que quiero preguntar sería lo siguiente. Digamos, hay un devenir, qué sé yo, que la concepción marxista serían los cambios cuantitativos, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo se ubican los momentos en que hay, tanto en la vida, en los vínculos, como en la vida social, en todas las, que hay acontecimientos que adquieren un carácter significativo de marca, etcétera, como yo el digo lo... Claro, es más fácil, porque tiene más que ver con... Claro, entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Mirá, yo es algo que también estoy pensando, ¿no?, junto con esta cuestión de que todo esto permite concebir todos, unidades, sistemas, etcétera, sin pensar que existe o las totalidades unitarias o la dispersión infinita, ¿no?, que en algún momento varios de nosotros... ¿O la totalidad? La totalidad unitaria o la dispersión infinita, ¿no? Es lo que habitualmente se llama. El lazo social se disolvió y entonces ahora somos todos átomos que vagamos en medio de la nada, sin ningún tipo de cohesión, de sistema que de algún modo nos conecte, ¿no? Frente a lo que vos planteás, a mí lo que me sirve para pensar es la cuestión de... también trabajar es de la repetición en diferencia. Tal vez el acontecimiento, bien con minúscula, sea simplemente el registro de esa diferencia que inevitablemente, y ese diferir que se produce en cada repetición. ¿Sí? Que es bien distinto, lo vuelvo a decir, de pensar que el acontecimiento es una especie de fulguración, ¿no? El propio Deleuze, por ejemplo... ¿Plantearía más que fulguración algo que les marca, digamos? Sí,
deja marca. Bueno, podemos pensar el tema de las marcas y demás. Sí, sí. Antes de que Graciela tome la palabra, le voy a pasar el micrófono. Algo con respecto a Badiou y al acontecimiento. En primer lugar, para que haya marca y estructura. Y por lo tanto hay suplemento a la estructura y hay alteración de la estructura. Como la manera de pensar de Deleuze y de Guattari es postestructuralismo, no se insiste en que no haya organización o sistema, sino que no hay una estructura sistematizada al modo de la estabilidad que se piensa la estructura en Badiou. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. La fidelidad al acontecimiento es necesaria porque tiene que haber fidelidad a la marca que dejó ese acontecimiento. En el caso de este pensamiento, diríamos que la fidelidad al acontecimiento, si pudiéramos parafrasearlo a Badiou, sería otro acontecimiento. Alguien que piensa con otros, su gran logro va a ser no la alteración que producen los otros o en sí mismo, sino que siga habiendo pensamiento en todos. Y al revés sería el acontecimiento, es decir, es el devenir. Por eso, en vez de hacer la revolución, Deleuze dice devenir revolucionario. Y los devenires revolucionarios no son la revolución, son estar revolucionario. Un poco parecido a Bourdieu cuando decía estar psicoanalista, no ser psicoanalista. Que siga produciendo revoluciones. Que siga habiendo, pero no que se revoluciones. Que siga produciendo diferencias, Sí. ¿Serían los ritongueros? No. Ahí ya tomamos los retornos. Quería contar que a lo mejor puede servir. Ayer fui a ver una obra de teatro que se llama 33 variaciones. Es una obra que está escrita así como Orlando decía, tenemos que aprender a escribir y a pensar desde múltiples lugares, ¿no? Y incluso al principio uno dice, ¿qué hilo tiene esto? ¿Dónde está el hilo? No estaba el hilo en un principio. La obra está escrita por un Moisés Kaufman, se define como venezolano, judío, gay, que vive en Nueva York. Dice que desde ese lugar. Y empieza la obra diciendo, bueno, Marilu Marini dice que lo que busca es un origen, el origen verdadero, la esencia de las cosas y donde de verdad empezaron las cosas. Y lo que va encontrando, por lo menos lo que yo entendí, es que no hay un origen y que solamente hay variaciones y variaciones. Las variaciones son variaciones sobre un vals de Diabelli que escribe Beethoven. Y Beethoven no puede parar porque no esto, ¿no? Siempre hay otro, siempre no puede parar con las variaciones. Y se cruza el tiempo, se puede cruzar el tiempo de Beethoven y el tiempo actual del investigador. De la investigadora. Y la verdad que está muy buena y sirve para pensar desde esta clave. Yo agregaría, yo ahora la vi, que en realidad le piden a Beethoven de que bueno que las entregue, dicen no, todavía no, porque faltan muchas. O sea que Beethoven exploró y escribió un montón de posibles de esas variaciones. ¿Sí? De esa melodía original, que era una melodía de taberna. Ahora hubo un momento en que dijo, bueno, ya está. Bueno, hasta ahí llegó Beethoven. ¿No? Incluso hay una idea de entregar eso, que era la idea del editor, a muchos otros compositores para que muchos hagan variaciones sobre una base. También es importante el lugar del cuerpo en la obra, ¿no? El cuerpo de Beethoven sordo, viejo, enfermo, y la investigadora también está enferma, vieja. En el Metropolitano. Sí, está en el centro. Ricardo. No, se me arma un lío, a ver si me
puede dar una mano, ¿no? Con el tema de la fidelidad Darío. Por ejemplo, en San Pablo, Darío plantea que el cristianismo es una invención en donde ni entra el discurso judío ni el griego, que se apoya en las prostitutas, en todos los laterales de la sociedad, y arma esta cuestión del cristianismo, ¿no? Con la revelación de que Jesús ascendió a los cielos. Entonces ahí, digamos, para él ese es un acontecimiento, ¿no? Entonces ahí ese acontecimiento, yo diría que compone ser. Él dice que él es un platónico un poco en joda, compone un ser que dura unos cuantos siglos. Uno diría que desde el momento en que empieza a nacer, empieza a desgastarse también, ¿no? Si uno lo piensa dialécticamente. Pero entonces a mí se me ha unido con la fidelidad, ¿no? Porque la fidelidad es un nombre de la alienación a esa idea. Digamos, cuando alguien tiene una idea, uno la tiene, está bueno probarla, a ver hasta dónde puede ser buena la potencia de esa idea. Cuando uno empieza a decidir que una idea hace agua, digamos, y entonces empieza... ahora, yo creo que acontecimientos hay constantemente que en realidad desgastan la idea, lo que pasa es que uno no lo ve, uno no lo quiere ver hasta que las contradicciones gritan y entonces uno no puede hacer otra cosa que decir, che, esto hace agua,